Mis padres se robaron el dinero de mi universidad para consentir a mi hermano, así que los denuncié y me largué sin mirar atrás. Mis papás, que siempre fueron unos negligentes, se quedaron con mi fondo universitario para comprarle un auto a mi hermano, y luego esperaban que yo simplemente me aguantara. Pero en vez de eso, los denuncié y desaparecí sin decir una sola palabra. Desde que nació mi hermano, lo tratan como si fuera un rey. A mi mamá le habían dicho que no podía volver a quedar embarazada después de tenerme a mí. Así que cuando se enteraron de que estaba esperando otro bebé, todo el mundo empezó a decir que era un niño milagro. Y desde ahí lo llenaron de mimos como si no hubiera un mañana. Después de que él nació, literalmente me dijeron que no me acercara a él porque podía lastimarlo. Hubo una vez que se fueron de viaje en auto a Baja California con él, y a mí me dejaron con mis abuelos. Mientras él se divertía, yo pasaba el tiempo haciendo quehaceres. Para mi cumpleaños número 10, lo único que quería era ir al parque a pasar un buen rato. Pero ellos decidieron que era más importante ir a comprarle ropa nueva al otro hijo. A medida que mi hermano fue creciendo, se dio cuenta de que podía pedir lo que quisiera y que mis papás jamás le dirían que no. Si pedía jugar con mis juguetes, de la nada ya se convertían en suyos. Para siempre. Como yo siempre me quejaba de lo injusto que era el trato que recibíamos, él se ofendía. Rompía cosas en la casa, como un florero o un vaso de cerveza, y luego me echaba la culpa. Y claro, mis papás siempre le creían a él. De hecho, hasta le preguntaban qué castigo me merecía, y él decía, 1 semana sin salir. Como lo hacía a cada rato, mis padres empezaron a verme como la hija problemática y dejaron de celebrar mis cumpleaños. Cuando tenía 13 años, les pregunté por qué nos trataban tan diferente, y la respuesta fue, tu hermano fue un regalo de Dios, y viendo los problemas que tú das últimamente, menos mal que tenemos a otro hijo en quien confiar. Me dolió tanto no sentirme amada por ellos, que esa noche me dormí llorando. En la escuela también se burlaban de mí por no tener nada, mientras que mi hermano tenía todos los electrónicos de moda. Pero no dejé que eso me aplastara. Al contrario, decidí demostrarles que no era una hija inútil. Me gradué como la mejor de la clase y pensé que por fin me iban a reconocer. Pero a mi hermano no le gustó que yo tuviera toda la atención y armó un escándalo por no ser el centro del universo. En vez de ir a mi fiesta de graduación, mis padres lo llevaron a su restaurante favorito y le pagaron una comida enorme. Ese día entendí que, si quería lograr algo en la vida, iba a tener que hacerlo por mi cuenta y con mi propio esfuerzo. Empecé a estudiar aún más y conseguí un trabajito para juntar dinero para la universidad. Siempre soñé con ser piloto, pero los cursos eran carísimos y sabía que no podía contar con mis papás. Aún así, trabajé turno tras turno durante 2 años seguidos y logré ahorrar más de 150,000 pesos. Me dio tristeza, porque todavía no era suficiente para llegar a donde quería, pero por suerte, una de mis profesoras sabía de mi sueño y me ayudó a pelear por él. Me puso en contacto con universidades que daban becas según el rendimiento, así que me maté estudiando para sacar buenas notas. Mis padres también se enteraron y trataron de desmotivarme. Me decían cosas como, una mujer no puede ser piloto de verdad, así que no malgastes tu dinero en esos cursos ridículos. Pero no dejé que esas palabras me afectaran, y seguí firme. No me despedí. Ni una sola palabra, ni una nota, ni una mirada. Cerré la puerta de esa casa como quien cierra un ataúd, sabiendo que todo lo que había dentro ya estaba muerto para mí. Caminé hasta la estación de autobuses en pleno centro de Valencia, con el corazón retumbando como si quisiera salirse del pecho. Llevaba una mochila rota, mis documentos, 153,000 pesos convertidos en euros en una cuenta que ni siquiera sabían que tenía, y una rabia que me consumía los huesos. Lo último que escuché antes de salir fue la voz chillona de mi madre gritándole a mi hermano desde el salón, «Álvaro, baja que vamos a ver tu coche nuevo otra vez». Ni una mención de mí, ni una duda de dónde estaba, como si yo nunca hubiera existido. Me subí al autobús nocturno con destino a Madrid. Allí me esperaba algo que ni yo misma entendía del todo, una herencia. El abogado me había contactado por correo electrónico después de rastrearme con la ayuda de mi antigua profesora de secundaria, Carmen. Resulta que mi abuelo, el padre de mi madre, había fallecido hacía casi 1 año y según su testamento me había dejado una propiedad en un pueblo de Asturias y algo más, algo que no quiso decir por correo. No dormí nada durante ese viaje.
Cerraba los ojos y escuchaba la voz de mi padre diciéndome que, menos mal que tenemos a tu hermano para confiar en él. O la risa burlona de Álvaro cuando me robaba algo y se salía con la suya. Quise llorar, pero ni eso me salía ya. Estaba vacía. Llegué a Madrid al amanecer. El despacho del abogado estaba en Chamberí, un barrio elegante, de esos con cafeterías tranquilas y portales antiguos con porteros que miran por encima del hombro. Me recibió con una sonrisa extrañamente cálida. «Te pareces mucho a tu abuelo, ¿sabes?», me dijo mientras me ofrecía un café que no acepté. Se llamaba Javier Cuesta. Me explicó que mi abuelo, Fernando Ibáñez, había tenido siempre una relación tensa con su hija, mi madre, por cómo trataba a la familia y por lo que había hecho conmigo. Él lo sabía todo. Me enseñó una carpeta con cartas que yo le había escrito de pequeña y que, de alguna manera, él había conseguido. Muchas de ellas estaban abiertas y con anotaciones a mano en los márgenes. Tu abuelo pidió que nadie supiera de esta herencia hasta estar seguro de que tú ya no vivías con tus padres. Solo cuando ella vuele sola, escribió. Me entregó las llaves de una casa de piedra en Llanes, al norte. Me dijo que dentro había una caja fuerte y que el código estaba escondido en un lugar fácil para ti, pero imposible para ellos. Me temblaban las manos. No entendía cómo alguien que apenas vi 3 veces en mi vida me conocía tanto. Javier notó mi confusión. Tu abuelo llevaba un diario. Está dentro de esa casa. Él dejó muchas respuestas ahí. No dije nada. Solo asentí y salí. Esa misma tarde tomé el tren a Llanes. El viaje fue largo, con el paisaje verde y lluvioso desfilando por la ventana. Me hacía sentir que estaba cruzando hacia otro mundo. Cuando llegué, me sorprendió encontrarme con una casa rústica pero bien conservada, con enredaderas cubriendo la mitad de la fachada y un olor a madera mojada que me recordó a otra vida. Entré con cautela, como si esperara encontrar a alguien dentro. Todo estaba limpio, silencioso. En la pared del salón había un cuadro mío, una foto de cuando tenía 5 años, sonriendo en la playa. Lo reconocí enseguida. Fue el verano antes de que naciera Álvaro. Lo encontré detrás de ese cuadro. Una caja fuerte empotrada con un número de 6 dígitos. Probé con la fecha de esa foto. Nada. Probé con mi cumpleaños. Tampoco. Hasta que recordé algo que solo mi abuelo y yo sabíamos. El día que me regaló un avión de papel con mi nombre escrito en una de las alas. 210406. Sonó un clic. Dentro había un sobre con documentos bancarios, algo de dinero en efectivo, y un diario de tapas de cuero marrón, con mi nombre grabado en una esquina. Lo abrí con miedo, y ahí estaba la primera página. Si estás leyendo esto, es porque sobreviviste. Ahora es hora de saber la verdad sobre tu madre, y lo que ella le hizo a tu abuela. Me quedé paralizada. Nunca conocí a mi abuela. Mi madre siempre dijo que había muerto cuando yo era bebé, en un accidente. Pero esa frase lo cambiaba todo. Estaba claro. No era solo una herencia. Era el inicio de algo mucho más grande. Pasé la noche entera leyendo el diario de mi abuelo a la luz de una lámpara oxidada que encontré en el altillo. La lluvia golpeaba el techo con una cadencia casi hipnótica, pero yo estaba demasiado absorta para notarla. A cada página, sentía como si me desenterraran una vida que me habían arrancado en silencio. Mi abuelo no solo había sido testigo de mi dolor, también había sufrido el suyo. Según sus palabras, mi madre no siempre fue como es ahora. De joven era rebelde, intensa, pero tenía sueños. Quería estudiar historia del arte en Sevilla, viajar, vivir. Pero cuando conoció a mi padre, todo cambió. Él era controlador, ambicioso, y la convenció de que una vida dedicada a la familia era su mejor futuro. Lo que me dejó helada fue lo que descubrí sobre mi abuela. Mi madre le tenía un odio visceral. Según el diario, cuando nació yo, mi abuela, una mujer rígida pero protectora, comenzó a notar que mi madre me dejaba sola por horas, que no me alimentaba bien, que gritaba demasiado. Intentó intervenir, incluso amenazó con quitarme la custodia. Pero una noche, en 2009, mientras volvía a casa después de una discusión con mi madre, sufrió un accidente de coche. Solo que no fue tan accidente. Mi abuelo nunca lo pudo probar, pero siempre sospechó que mi madre había manipulado los frenos del coche. Él llegó a confrontarla en privado, y desde ese momento, su relación se rompió para siempre. La historia oficial era que la abuela se durmió al volante. Nadie cuestionó nada,
Pero las últimas palabras escritas en esa parte del diario decían: «Tu madre no solo apagó a su madre, también quiso apagarte a ti». Pero no lo consiguió. Cuando cerré el diario, temblaba. Sentí que había vivido toda mi infancia dormida, creyendo que la maldad venía de actos pequeños, un cumpleaños olvidado, un regalo robado. Pero no, era más profundo, más podrido. Mi familia no era solo negligente, era peligrosa. 2 días después, tomé una decisión. Volví a Madrid y contacté con Carmen, mi antigua profesora. Nos vimos en una cafetería del centro, frente al Retiro. Al principio, no supo si saludarme o abrazarme. Yo tampoco. Pero después de unos segundos, simplemente nos miramos. Y lloramos. «Sabía que eras fuerte, pero esto…», murmuró ella mientras yo le contaba todo. «¿Y qué vas a hacer ahora?» «Quiero seguir volando, pero antes necesito respuestas y justicia». Respondí con una determinación que jamás me había oído. Ella se ofreció a ayudarme. Sabía de alguien, un periodista de investigación que había destapado redes de corrupción familiar en Galicia. «Puede parecerte exagerado», me dijo, «pero si lo que dice ese diario es cierto, esto no es solo un asunto personal, es algo que va más allá». Le di una copia digital del diario que había escaneado. En menos de una semana, Javier, el periodista, me contactó. Quería reunirse conmigo en persona. Quería saber más. Nos vimos en un bar discreto de Lavapiés. Era joven, de mirada rápida y gesto firme. Me escuchó sin interrumpirme, sin anotar una sola palabra. «¿Tienes pruebas físicas?», me preguntó cuando terminé. «Solo el diario y el testamento, y una grabación de una conversación antigua con mi madre, donde casi admite que prefería que yo no hubiera nacido. Con eso se puede trabajar, pero…», dijo, bajando la voz, «hay algo que deberías saber». Abrió su maletín y sacó una carpeta. En ella había recortes de periódico, actas judiciales y una foto que me heló la sangre. Mi madre, sonriendo, al lado de un hombre que no era mi padre. Era un político local de los años 90, envuelto en un escándalo por malversación de fondos y desapariciones. Al parecer, habían tenido una relación antes de conocer a mi padre. «Tu madre no es quien crees», dijo Javier mirándome a los ojos. «Y tampoco lo es tu padre». Le quité la foto de las manos. Había algo en esa sonrisa de mi madre, esa que tantas veces vi fingida en casa, que ahora parecía real. Como si esa versión de ella hubiera sido la original, y la que conocí solo una máscara. «Esto cambia todo», dije, y me levanté con el pulso acelerado. Mientras salía del bar, mi móvil vibró. Era un mensaje de un número oculto. Solo decía una frase: «Sabemos lo que estás buscando. Deja de escarbar o alguien saldrá herido». No dormí esa noche. El mensaje me perseguía como un zumbido en la cabeza, como una advertencia escrita con rabia contenida. «Deja de escarbar o alguien saldrá herido». ¿Quién lo había mandado? ¿Mi madre? ¿Mi padre? ¿Álvaro? ¿O peor, alguien más? Me encerré en la casa de Llanes por 2 días. Javier me llamaba cada noche para asegurarme que estaba bien, y Carmen me enviaba mensajes de ánimo. Pero yo apenas comía. Solo leía una y otra vez el diario, buscando algo que se me hubiera pasado. Cada palabra parecía tener más peso que antes, como si el texto cambiara dependiendo de mi estado de ánimo. Era extraño. El tercer día me atreví a salir. Necesitaba aire. Caminé por el puerto de Llanes hasta que vi una cafetería con vista al mar. Me senté, pedí un té y me puse a mirar el agua sin pensar en nada. O eso creía. «Disculpa, ¿eres Laura Ibáñez?», dijo una voz a mi lado. Me giré, alerta. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido y un gesto serio. «¿Quién lo pregunta?». «Me llamo Elena. Fui enfermera en la residencia donde estaba tu abuelo, antes de morir. Tengo algo que decirte». Sentí el corazón dar un vuelco. Le pedí que se sentara. Me miró con una mezcla de lástima y urgencia. «Tu abuelo hablaba mucho de ti. Siempre decía que eras la última esperanza de esta familia podrida». Tragué saliva. No sabía si sentirme honrada o condenada. Cuando se acercaba el final, dejó una caja en mi poder. Me pidió que te la entregara solo si venías aquí sola, sin tus padres. Sacó un paquete envuelto en papel madera, algo abollado por el tiempo. Lo abrí con cuidado.
Dentro había 3 cosas: una carta escrita a mano, una cinta de casete vieja y una copia de un informe policial. La carta decía: Laura, si llegas hasta aquí, significa que tienes la fuerza que yo siempre supe que llevabas en la sangre. Esa cinta contiene la grabación de una discusión entre tu madre y tu abuela, días antes del accidente. No sé cómo la conseguí. No me preguntes. Solo escúchala cuando estés lista. Y el informe es lo que no pude probar, pero tú quizás sí puedas. Me sentía como si el mundo girara demasiado rápido. Le agradecí a Elena, aunque apenas me salían las palabras. Ella se despidió con una frase que se me clavó en el pecho. Tu madre no era la mujer que tu abuelo quería para tu padre, ni para nadie. Esa misma noche, en la casa, saqué un viejo reproductor que encontré entre las cosas del desván. Encendí la cinta. El sonido era distorsionado al principio, pero luego las voces, claras, aterradoramente reconocibles. «Tú no puedes criar a una niña siendo así de cruel, Nuria». Era la voz de mi abuela, temblando de rabia. «No te metas. Laura es mía y haré con ella lo que me dé la gana», gritaba mi madre, con un tono que nunca había escuchado, lleno de desprecio. «Tú necesitas ayuda. Esto no es normal. Estás obsesionada con ese niño que ni siquiera ha nacido aún. Laura necesita una madre, no una carcelera». Un golpe, un grito. Algo cayó al suelo. «Te juro que si te atreves a hablar, nadie te va a creer. Nadie. ¿O ya se te olvidó lo que pasó con Manuel?» Silencio. Luego, un llanto contenido. Luego la cinta se cortó. Apagué el aparato con las manos heladas. ¿Quién era Manuel? ¿Qué había hecho mi madre? Tomé el informe policial. Era sobre un caso cerrado por falta de pruebas. La muerte de un joven, amigo de mi madre en la universidad, encontrado ahogado en un canal de riego cerca de su pueblo natal, Almagro. La fecha, 1993. El informe tenía subrayado en rojo: posible implicación de Nuria Ibáñez, sin pruebas concluyentes. Era mucho, demasiado. Esa noche, mientras trataba de asimilarlo todo, me llegó otro mensaje. Esta vez, con una foto. Era Carmen, saliendo de su casa, con una cruz roja dibujada sobre su rostro. Y abajo solo decía: «La próxima eres tú». No dormí. No podía. Esa foto de Carmen con la cruz roja sobre su rostro no se me salía de la cabeza. El mensaje era claro. Esto ya no era solo una advertencia. Era una amenaza directa. Me pasé horas caminando en círculos por la casa, con el móvil en una mano y el diario de mi abuelo en la otra, buscando desesperadamente algún indicio que me dijera qué hacer. A las 5 de la mañana llamé a Javier. «Despierta, tenemos un problema». Tardó un segundo en reaccionar, pero su voz se volvió grave enseguida. «¿Qué ha pasado?» Recibí otra amenaza, esta vez con una foto de Carmen. «Están vigilándonos». Silencio. Luego, un suspiro largo. «Laura, ¿estás sola ahora?» «Sí». «Cierra todo, no abras a nadie, voy para allá». Colgué. Me senté en el suelo del salón, con la espalda contra la pared, y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo real. No por mí, sino por los que estaban intentando ayudarme. Me sentí culpable. Por Carmen. Por Javier. Por haber destapado una verdad que había estado enterrada por décadas y que claramente alguien quería mantener en la oscuridad. Javier llegó al mediodía. No venía solo. Con él, una mujer joven, de pelo corto y ojos oscuros, que no me quitaba la vista de encima. «Esta es Julia. Trabaja conmigo. Es experta en seguridad digital». Ella me saludó con un gesto serio. No hubo necesidad de palabras. Estaban tan metidos como yo en esto, y lo sabían. Nos sentamos en la cocina, cerrando todas las cortinas y asegurando cada entrada. «Tenemos que ser inteligentes», dijo Javier. «Ya no se trata solo de descubrir lo que pasó, sino de protegerte, y proteger lo que sabes». Julia conectó su portátil y empezó a rastrear el origen del mensaje. Mientras tanto, les conté lo de la cinta, la carta y el informe del caso de Manuel. Javier tomaba notas, pero más que eso, escuchaba con una intensidad que me hacía sentir creída, algo nuevo. «¿Sabes quién es ese Manuel?», preguntó él. Negué. «Era tu tío, hermano mayor de tu madre. Murió a los 21 años. Oficialmente, un accidente,
Pero hay más. Sacó otra carpeta. Fotos de periódicos viejos. Un retrato de familia en blanco y negro. Ahí estaba él, Manuel Ibáñez. Moreno, sonrisa tímida. El mismo lunar junto al labio que tengo yo. Murió un mes después de discutir violentamente con tu madre. Nadie lo investigó demasiado porque ella era menor en ese entonces, y él ya tenía fama de desequilibrado. ¿Estás diciendo que tu madre tiene un patrón, y que probablemente nadie nunca quiso verlo? Tragué saliva, me levanté de golpe. Necesitaba salir al jardín, respirar. El aire frío del norte me cortó la cara como cuchillas. Todo lo que creía saber sobre mi familia era un castillo de naipes podrido desde el principio. Cuando volví a entrar, Julia tenía algo. El mensaje fue enviado desde una red privada ubicada en Valencia. No pude rastrear exactamente desde dónde, pero tengo un nombre: Álvaro Ibáñez. Mi corazón se congeló. ¿Mi hermano? Alguien usó una cuenta con ese nombre. Puede que sea él, o puede que alguien que lo conozca bien. Javier me miró fijo. ¿Crees que sería capaz? Lo dudé. Álvaro siempre fue un narcisista mimado, cruel cuando quería, pero ¿amenazarme así? No lo sé, pero si es él, necesito enfrentarlo. Eso no es seguro. Tampoco es seguro quedarme aquí esperando a que le hagan daño a Carmen. Nos miramos los tres en silencio. La decisión ya estaba tomada. A la mañana siguiente, volví a Valencia. Esta vez sin avisar, sin plan. Solo llevaba la cinta, el informe policial, una copia digital del diario y una determinación que dolía en los dientes de tan fuerte que la apretaba. Lo primero que hice fue ir a casa de Carmen. No contestaba los mensajes, y eso me estaba matando. Toqué el timbre varias veces. Nada. Entonces fui al hospital. Me costó mucho sacar la información a la recepcionista, pero al final, una enfermera se apiadó de mí. ¿Familia?, me preguntó. Soy como una hija para ella. Está en observación. Intentaron forzar su entrada anoche. Está asustada, pero bien. Una mezcla de alivio y rabia me inundó. Esto ya no era un juego. Salí del hospital con una sola idea en mente. Si mi hermano estaba detrás de esto, iba a saber exactamente lo que se siente ser ignorado, silenciado y humillado. Justo como me hicieron a mí todos estos años. Esa misma noche, me infiltré en una fiesta universitaria, donde sabía que Álvaro estaría. Me disfracé lo suficiente como para que no me reconociera enseguida. Lo vi, rodeado de gente, riendo, disfrutando como si nada hubiera pasado. Me acerqué lentamente. Él estaba de espaldas, pero su risa era inconfundible. ¿Sabes qué es lo peor de creerse intocable, Álvaro?, le dije al oído. Se giró bruscamente. La cara se le cayó al suelo. Que siempre hay alguien mirando desde la oscuridad, esperando su momento. El momento en que nuestros ojos se cruzaron fue como un cortocircuito. Álvaro parpadeó, confundido al principio. Tardó solo un segundo en reconocérmelo. Ese segundo exacto donde su sonrisa se congeló y su cara cambió por completo. «¿Laura?», dijo dando un paso atrás. «Hola, hermanito». Estábamos en medio del bar de la Universidad de Valencia, rodeados de música alta, risas superficiales y luces de neón. Pero para mí, todo eso desapareció. Solo estábamos él y yo, dos mitades podridas del mismo tronco familiar. Él vestido con su típica arrogancia, camisa blanca de marca, pulsera cara y el ego a flor de piel. Yo, con el pelo recogido y la furia contenida bajo cada centímetro de piel. «¿Qué haces aquí?», preguntó tragando saliva. «Pensé que querrías verme, ya sabes, después del mensajito tan bonito que recibí». Sus pupilas se dilataron. Por primera vez en años lo vi asustado. No era una expresión que reconociera en él. «Yo no te mandé nada. No sé de qué hablas». «¿Seguro? Porque alguien usó tu nombre. Y tenía una foto de Carmen. ¿Te suena?» «No, joder, no». Intentó sonar indignado, pero su voz temblaba. «Yo no haría eso. Puede que te haya tratado mal antes, pero no soy un criminal». Me reí. En seco, como quien se ahoga con un recuerdo. «¿No eres un criminal? ¿Robar mi fondo universitario no cuenta? ¿Manipular a nuestros padres para que pensaran que yo era el problema? ¿Decirle a mamá cómo castigarme mientras tú rompías cosas y me culpabas?» Su rostro se endureció. Ya no era miedo. Era vergüenza.
No sabía que iba a llegar tan lejos, ¿vale? Solo quería que me quisieran. Me quedé en silencio. Esas palabras, dichas así, tan simples, me pegaron más fuerte de lo que esperaba, porque durante años yo también había querido lo mismo. ¿Y creíste que para que te quisieran tenías que pisotearme? Yo era un niño, Laura. Tú también lo eras. ¿Y sabes qué? Mamá nunca me dio opción. Me decía lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir. Si me rebelaba, me ignoraba. Me dejaba de hablar. Yo solo hice lo que me pedían. Lo miré por un largo momento. Todo mi odio acumulado no sabía qué hacer con esa versión de él. Vulnerable. Roto. Aún así, no era suficiente. Pues prepárate, porque ahora vas a ver lo que se siente que nadie te crea, nadie te escuche, nadie esté de tu lado. ¿Qué piensas hacer? Me acerqué lo suficiente como para que solo él me oyera. Voy a contar la verdad, toda, sobre mamá, sobre el abuelo, sobre Manuel. Y tú vas a ver cómo se derrumba el castillo que construyeron sobre mi silencio. Él me miró en shock. ¿Qué sabes de Manuel? Lo suficiente para hacer temblar todo lo que queda de nuestra familia. Álvaro intentó decir algo más, pero ya me había dado la vuelta. No merecía más de mí, no ahora. Salí del bar y me apoyé en una farola, tratando de calmar la respiración. No estaba bien, no del todo, pero algo dentro de mí se había alineado. Ya no era la niña buscando aprobación. Era la mujer lista para incendiarlo todo si eso significaba justicia. Volví al piso donde me hospedaba esa noche. Javier y Julia ya me esperaban. ¿Lo viste?, preguntó Javier. Asentí. Les conté todo. Julia seguía trabajando en su portátil. «Tenemos algo más», dijo girando la pantalla hacia mí. «Conseguimos acceso a correos archivados de tu padre». ¿Mi padre? Sí. Y hay algo que deberías ver. Abrió un archivo de hace 2 años. Era un correo enviado a una dirección anónima. Confirmado. La cuenta de Laura ha sido vaciada. El dinero está en el fondo de inversión familiar. Nuria no sospecha nada. Álvaro tampoco. Se me nubló la vista. Mi padre. Mi padre fue quien robó el dinero. No mi madre. No directamente. Y lo hizo a espaldas de todos. Incluso de ella. Javier me miró con una gravedad que me heló la sangre. Laura, esto cambia todo. ¿Dónde está él ahora? En una conferencia bancaria. Mañana. En Barcelona. Apreté los puños. Ya no se trataba solo de vengarme de mi madre. No. Era más grande, más enredado, más peligroso. Vamos a Barcelona. Viajamos de madrugada a Barcelona. Javier conducía, y yo iba en el asiento del copiloto repasando una y otra vez los correos de mi padre, como si en cada palabra pudiera encontrar una explicación que suavizara lo que había hecho. Pero no la había. Era claro, frío, metódico. Él había vaciado mi cuenta sin dudar. Me había quitado el futuro que tanto me costó construir solo para alimentar ese agujero familiar al que llamaban proyecto de vida. Julia dormía en el asiento de atrás, pero cada tanto abría los ojos y murmuraba algo sobre mantener el anonimato, sobre no perder el foco. Yo apenas la escuchaba. Mi mente estaba atrapada en una tormenta. Llegamos a la ciudad cuando aún no había salido el sol. Nos instalamos en un pequeño apartamento turístico que Javier conocía. Apenas dejamos las cosas, comenzamos a preparar el plan. No quería hacer un escándalo público. No aún. Primero necesitaba mirar a mi padre a los ojos y darle la oportunidad de explicar, o de hundirse. La conferencia se celebraba en un hotel de lujo cerca del Passeig de Gracia. Gente con trajes caros y sonrisas prefabricadas desfilaba por el lobby como si el mundo no ardiera afuera. Javier se las arregló para colarme con una acreditación falsa como asistente de prensa. Lo vi desde lejos, hablando con un grupo de hombres mayores. Llevaba el mismo traje azul marino que recordaba de las pocas veces que lo vi en modo profesional, esa faceta de él que nunca mostraba en casa. Cuando se reía, mostraba todos los dientes, un gesto que antes me parecía simpático. Ahora me provocaba náuseas. Esperé hasta que se quedó solo, revisando algo en su móvil. Me acerqué despacio. Sentía que cada paso era una traición a la niña que fui, a la que esperaba algún día recibir un «lo hiciste bien» de él. Pero esa niña ya no existía. «Hola, papá». Él levantó la vista. Sus ojos tardaron unos segundos en reconocerme. «¿Laura?
¿Cuánto tiempo? ¿No? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? Sorpresa. Le mostré el móvil con el correo que lo delataba. Su rostro se descompuso en segundos. ¿Dónde conseguiste eso? ¿En serio importa? Le temblaba la mandíbula, una reacción que nunca había visto en él. Siempre fue el que mantenía el control, el que imponía. No es lo que parece. Ah, ¿no? Entonces explícame qué significa la cuenta de Laura ha sido vaciada. Él tragó saliva, miró alrededor. Nos movimos hacia un rincón más apartado. Escúchame, yo no quería hacerte daño. Solo era un préstamo, temporal. Íbamos a devolvértelo. Tu madre estaba desesperada. Álvaro necesitaba ayuda. ¿Y tú? Tú siempre fuiste tan independiente. ¿Y eso justifica robarme? ¿Justifica traicionarme? No entiendes lo que era vivir con tu madre, Laura. Ella lo controlaba todo. Yo solo ejecutaba. Ella me manipulaba a mí también. Esa excusa me rompió algo por dentro. Lo miré con una mezcla de rabia y pena. Siempre se echan la culpa entre ustedes. Siempre. Como si uno no pudiera ser culpable por sí solo. ¿Sabes qué? Estoy harta. Estoy harta de ser el daño colateral en sus guerras sucias. Laura, si tú haces público esto, nos vas a destruir. Exactamente. Él me miró con algo que no había visto antes. Verdadero miedo. No por él, por lo que tenía que perder. ¿Qué quieres? La verdad, toda. No solo sobre mi dinero, sobre mamá, sobre Manuel. Quiero todo, y si no me lo das, lo voy a sacar igual. Cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, algo en él había cambiado. Se quebró. ¿Tu madre? Tu madre siempre estuvo enferma. Desde que murió Manuel, algo en ella se rompió. Pero nadie quiso verlo, ni yo, porque era más fácil seguir el juego que enfrentar el infierno. ¿Y lo de Manuel? ¿Fue ella? No lo sé, pero sospecho que sí. Sentí un nudo en la garganta, no porque me sorprendiera, sino porque necesitaba oírlo de su boca. ¿Y tú qué hiciste cuando sospechaste? Nada. Esa palabra fue el clavo final. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Javier me estaba esperando con una grabadora en mano. Había escuchado todo. Él asintió sin decir una palabra. Esa noche preparamos la publicación del reportaje. El diario donde trabajaba Javier lo lanzaría en una edición especial con todo. Las grabaciones, los documentos, la historia familiar que habíamos reconstruido pieza por pieza. No había vuelta atrás. Antes de dormir, recibí una llamada. ¿Laura? Era Álvaro. Su voz era apenas un susurro. Mamá desapareció. La policía está en casa. Dicen que alguien encontró sangre en su coche. Me quedé helada. ¿Qué estás diciendo? Creen que intentó escapar, pero nadie sabe si sigue viva. La línea se cortó. El móvil aún estaba en mi mano cuando la línea se cortó. Miré la pantalla como si pudiera sacarle respuestas a la fuerza. Mamá desapareció. Encontraron sangre en su coche. La frase se repetía como un eco afilado en mi mente. Una campana de alarma que no me dejaba respirar. Javier me miró desde el otro lado de la habitación. Ni siquiera hizo falta que le dijera nada. Vio mi cara y supo que algo acababa de romperse. ¿Qué ha pasado? Mi madre ha desaparecido. Sangre en su coche. Nadie sabe dónde está. El silencio en el apartamento era denso, casi físico. ¿Tú crees que se hizo daño? No lo sé, dije con la voz rota. No sé de lo que es capaz. No sé si está huyendo. No sé si fue alguien más. Julia dejó su portátil y se sentó frente a mí. ¿Quieres que investiguemos? No, contesté, después de unos segundos de duda. Quiero ir yo. Javier suspiró. Laura, tengo que verla. Si está viva. Si no, tengo que saberlo. Esa misma noche tomamos un tren nocturno a Valencia. No me quedaba ni una gota de energía, pero la rabia, el miedo y la incertidumbre me mantenían en pie. Llegamos al amanecer. Álvaro nos esperaba frente a la comisaría con la cara pálida y los ojos hundidos. No lo entiendo, dijo apenas me vio. No dejó nota. No hay rastro, solo la sangre. ¿Cuánta? Pregunté. No mucha. En el asiento y en el volante. Entramos a hablar con la policía. No estaban particularmente interesados en hablar conmigo,
hasta que Javier mostró su identificación de prensa. De repente, la conversación tomó otro tono. ¿Creen que alguien la atacó?, pregunté. Es una posibilidad, dijo el inspector. Pero también barajamos que sea autoinfligido. Su historial médico tiene episodios, internamientos. Uno hace 7 años, por comportamiento errático. ¿Internamiento? En una clínica privada. En Toledo. Orden voluntaria. Nadie de la familia fue notificado. Me giré hacia Álvaro. Me miraba con la boca entreabierta. ¿Tú sabías esto? No. No tenía idea. El inspector nos llevó hasta el coche encontrado. Estaba en un taller policial. El interior estaba hecho un desastre. En el asiento del conductor, las manchas secas de sangre confirmaban que al menos una parte de la historia era cierta. ¿Encontraron alguna nota? ¿Algún objeto? Una sola cosa, dijo el inspector, y me entregó una bolsa con pruebas. Estaba en la guantera. Diría que es para usted. Era un sobre, con mi nombre escrito en letra temblorosa. Lo abrí con las manos heladas. Dentro, una sola hoja. Una nota escrita con desesperación. Nunca fui buena, pero tampoco supe cómo ser otra cosa. No me busques. Ya es tarde para salvar nada. No lloré. No en ese momento. Porque en el fondo, siempre supe que esto podía acabar así. Mi madre, rota desde antes de que yo naciera, incapaz de enfrentarse a su pasado, a su culpa, a su legado. Era como si su desaparición fuese su última decisión, la única que hizo por sí misma. Salimos del taller y Álvaro me siguió hasta el coche de Javier. Laura, yo no sé qué decir. Entonces no digas nada, respondí sin mirarlo. Yo era un crío, yo solo hacía lo que me decían. Nunca supe que las cosas eran tan oscuras. Lo eran, y tú cerraste los ojos. Él bajó la cabeza. ¿Y ahora qué vas a hacer? Seguir, contarlo todo. ¿Incluso esto? Me quedé en silencio. El mundo entero se volvía borroso, como si fuera parte de un sueño turbio del que no podía despertar. Especialmente esto. Esa noche, Javier y Julia prepararon el cierre del reportaje. El diario online que lo publicaría ya tenía todo listo. Solo faltaban los últimos detalles. Mientras lo revisaba por última vez, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Laura Ibáñez?», dijo una voz de mujer, mayor, con acento andaluz. «Sí, soy yo. Me llamo Teresa. Era amiga de tu abuela. Necesito que vengas a Almagro. Hay algo que debes ver. Algo que cambiará todo lo que crees saber sobre tu familia». «¿Qué cosa?» «Una carta, escrita por tu abuela días antes de morir. Nunca fue entregada, y tú eres la única que debe leerla». Almagro era un pueblo detenido en el tiempo. Calles empedradas, balcones con flores secas, y una calma que no combinaba con el torbellino que tenía en el pecho. Cuando llegamos, el cielo estaba cubierto de nubes grises, como si el pasado mismo nos esperara bajo esa atmósfera cargada. Teresa nos recibió en su casa. Una vivienda sencilla, con muebles antiguos y olor a incienso. Tendría unos 70 años, pero se mantenía firme, con la mirada afilada de quien ha visto más de lo que quería. «Gracias por venir, Laura», dijo, mientras nos sentábamos en el salón. «Esperé mucho tiempo este momento». «¿Usted conocía a mi abuela?», pregunté. «Desde que éramos niñas. Ella era fuerte, valiente, pero también muy sola, como tú, me imagino». Asentí en silencio. Ella se levantó y fue hasta una cómoda. De un cajón sacó un sobre amarillento, con mi nombre escrito en una letra pulcra y elegante. «Para Laura, cuando ya no quede nadie que la haga dudar». Me la dio 3 días antes de morir. Me dijo: «Guárdala. Algún día la buscará, y cuando lo haga es porque está lista». Tomé la carta con manos temblorosas. La abrí lentamente. Dentro, 3 páginas escritas con tinta negra, líneas cuidadas, palabras pesadas. Empecé a leer en voz alta, porque necesitaba escuchar su voz a través de la mía. «Mi querida Laura, si estás leyendo esto, es porque el silencio ya no es suficiente. Quiero que sepas que nunca te abandoné, nunca quise dejarte sola. Tu madre era mi hija, sí, pero también era mi mayor tristeza. Desde niña mostraba señales, un ego inmenso, un deseo de controlarlo todo, y una ira que no entendía límites.
Cuando nació Manuel, ella ya era fría, pero con él al menos tenía miedo. Nunca lo enfrentaba. Él era su sombra, y la quería con toda su alma, a pesar de todo. Cuando murió, lo supimos. Tu madre era más peligrosa de lo que pensábamos. Fernando, tu abuelo, intentó protegerte. Yo también. Pero tu padre, él nunca quiso ver. No me creas a mí, Laura. Busca la carta que Manuel dejó antes de morir. Está en la vieja caja fuerte del desván de esta casa. Usa la fecha de tu cumpleaños como clave. Solo entonces verás toda la verdad. Con amor eterno, tu abuela, Clara. Me quedé muda. Javier me miraba con asombro. Julia, con el ceño fruncido, como si procesara cada palabra con rabia. Teresa solo asintió, como quien confirma lo que siempre supo. El desván está al fondo del pasillo. Yo nunca toqué nada, dijo. Subimos los tres. Era un espacio polvoriento, con cajas apiladas, libros viejos y una ventana pequeña por donde entraba un rayo de luz grisácea. Busqué la caja fuerte. No tardé en encontrarla. Estaba oculta bajo una alfombra desgastada. Tecleé mi fecha de nacimiento. Un clic seco. Se abrió. Dentro, una carpeta negra, un sobre cerrado y una cinta mini DV, de las que se usaban en videocámaras antiguas. Abrí el sobre. Era una carta. De Manuel. Si estás leyendo esto, pequeña, entonces sobreviviste. Yo no. Pero está bien. No me fui con miedo, sino con la certeza de que alguien en esta familia merecía un futuro mejor. Tu madre, Nuria, no está enferma, no como lo dicen los médicos. Ella es otra cosa. Controladora, manipuladora, peligrosa. Me amenazó con arruinarme si contaba la verdad sobre lo que hizo con su primer novio. El chico desapareció, y ella lo celebró como una victoria. Yo no me callé, y pagué el precio. Te dejo esta carta y la grabación que hice un día antes de morir. Si logras verla, verás quién es realmente. Haz lo que quieras con esto. Pero no dejes que el miedo te convierta en una sombra más. Tú eres la luz que nos faltó. Caí de rodillas. Era como si todas las piezas encajaran de golpe, como si toda mi vida hubiese sido una película mal escrita. Hasta ahora. La cinta estaba ahí. La prueba definitiva. Bajamos con todo. Teresa nos preparó té mientras Julia revisaba cómo podríamos digitalizar esa grabación. Lo logró usando un convertidor portátil que llevaba para casos de archivos antiguos. La escena era casera. Manuel hablaba frente a una cámara en un dormitorio con luz tenue. Tenía ojeras profundas y una expresión resignada. Nadie me cree, ni siquiera mi padre. Pero si muero mañana, que quede esto. Nuria me dijo que si no me quitaba de en medio, ella misma lo haría. Dijo que ya lo había hecho antes y que no le temblaría el pulso una vez más. Miró mis medicinas. Sonrió. Si aparezco muerto, sabed que no fue un accidente. Fue ella. Siempre fue ella. No supe qué decir. Nadie lo supo. Cerré el portátil. Miré a Javier y a Julia. Mañana. Esto se publica todo. Javier asintió. Teresa me tomó la mano. Tu abuela estaría orgullosa. ¿Y Manuel? También. Esa noche dormí en esa casa, en la habitación donde mi abuela dormía. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas. Pero al amanecer, una notificación me despertó. Era un correo, sin remitente, sin asunto. Solo una frase. El archivo completo no ha salido a la luz. Aún hay algo que no sabes. Pregunta por Joaquín. Pregunta por Joaquín. Ese mensaje me despertó como un puñetazo en el estómago. No tenía remitente, ni asunto, ni firma. Solo esa frase, tan precisa, tan directa y completamente desconocida para mí. Me senté en la cama, aún en la casa de Almagro, sintiendo cómo el amanecer apenas entraba por la rendija de la persiana. No conocía a ningún Joaquín, ni en la familia, ni entre los conocidos. Y sin embargo, alguien pensaba que sí. Alguien que, claramente, seguía cada paso que daba. Javier y Julia estaban ya en la cocina cuando bajé. Les mostré el mensaje sin decir palabra. Esto es otra advertencia, dijo Julia tomando el móvil. Pero diferente, no parece amenaza, parece pista. Javier se llevó la mano a la barbilla. ¿Joaquín?
¿No aparecía en ninguno de los documentos? Negué. No. Ni en el diario, ni en las cartas, ni en las grabaciones. Teresa, que nos preparaba café con esa calma de quien ha sobrevivido muchas tormentas, se giró al escuchar el nombre. ¿Joaquín? ¿Joaquín Navarro? Me giré bruscamente. ¿Quién es? Ella dejó la taza sobre la mesa con cuidado. Se sentó frente a mí y bajó la voz. Joaquín era amigo de tu abuela. Muy cercano. Demasiado, según algunos. Pero yo creo que eran solo almas que se entendían. Después de la muerte de Manuel, desapareció. Nadie supo más de él. ¿Desapareció? Se fue. Dicen que por miedo. Otros, que porque sabía cosas. Tu madre lo odiaba. Decía que era un manipulador. Un entrometido. Y ahora podría estar en Cuenca. Escuché hace un año que vivía allí, en un convento retirado, como jardinero. No quiso saber más del mundo. Nos miramos. No hacía falta decirlo. Era nuestra próxima parada. Cuenca era fría. Una ciudad enclavada entre montañas, con una belleza silenciosa que te obliga a bajar la voz. El convento estaba en las afueras, rodeado de árboles y campos cuidados con esmero. Preguntamos por Joaquín. Tardaron en llevarnos hasta él. Era un hombre mayor, de unos 80 años, delgado como un suspiro, con los ojos hundidos pero vivos. Llevaba un sombrero de paja y un par de tijeras de podar en la mano. ¿Laura?, preguntó, como si hubiera estado esperando ese momento desde hace décadas. Asentí. Él dejó las herramientas y se limpió las manos en el delantal. «Te pareces tanto a Clara», dijo con una mezcla de ternura y tristeza. Nos sentamos en un banco de piedra junto al huerto. Nadie dijo nada por unos minutos, hasta que él rompió el silencio. «Yo fui quien escribió ese mensaje. Usé una red segura. Nadie puede rastrearlo». «¿Por qué ahora?», pregunté. «Porque tu madre está desaparecida. Y eso solo significa una cosa, que la verdad ya no la puede controlar». Tragué saliva. Sentía que estaba a punto de abrir otra caja cerrada con clavos oxidados. ¿Qué verdad?, él suspiró. «Laura, tú no eres hija de tu padre». Me congelé. No reaccioné. No podía. «¿Qué estás diciendo?». «Eres hija mía». No respiré. No parpadeé. Solo lo miré, como si esa frase fuera una broma macabra. Pero no lo era. Tu madre y yo tuvimos un encuentro. Fue una noche, tras una pelea con tu padre. Yo era idiota. Creía que podía salvarla. Pero ella lo usó. Siempre lo usó todo. ¿Y tú? Lo supe tarde. Pero cuando te vi de niña supe que eras mía. Lo mismo pensó Clara. Por eso intentó protegerte como lo hizo. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque Nuria amenazó con destruirme. Me dijo que si abría la boca, iba a decir que yo la violé. Que nadie me iba a creer. Y yo me fui. Me levanté. Necesitaba respirar. Javier y Julia me seguían con la mirada, pero no dijeron nada. ¿Y ahora qué quieres?, le pregunté, dándole la espalda. Nada. Solo que sepas quién eres de verdad y que entiendas que no estás sola. No lo estuviste nunca. No lloré. No le abracé. No sentí ternura. Solo un silencio espeso que se clavó entre nosotros. Caminé hasta el coche sin mirar atrás. Esa noche, de vuelta en Valencia, me encerré en el apartamento que alquilábamos. Revisé todas las carpetas, documentos, correos. Y al final, abrí el diario de mi abuelo una vez más. Esta vez, en una página que antes me parecía irrelevante. Solo tenía una frase subrayada. La verdad duele, sí, pero también te libera de cargar mentiras que nunca fueron tuyas. Me miré en el espejo del baño por largo rato. Ya no era la misma. No sabía si era hija de una tragedia o el resultado de una guerra silenciosa. Pero sí sabía algo. Tenía que cerrar este capítulo, y lo haría con fuego. El reportaje se publicaría en 48 horas. Javier ya lo tenía listo. Todo. Nombres, fechas, grabaciones, fotografías, declaraciones. Pero justo antes de enviarlo, llegó un nuevo mensaje. Esta vez, un vídeo. Era mi madre. Despeinada, con los ojos inyectados. Grabado con una cámara casera. Laura, si estás viendo esto, significa que aún no sabes todo. Hay una última verdad que jamás podrás borrar. Y si la descubres, ya no habrá vuelta atrás.
Vi el vídeo en silencio. Lo vi sola. Javier y Julia estaban en la habitación contigua, dándome espacio. Sabían que este momento era solo mío. Mi madre aparecía frente a una cámara fija. La luz era tenue, probablemente en una habitación de hotel, con cortinas cerradas. No estaba maquillada. No llevaba joyas. Solo un jersey gris y el rostro delatando una mezcla de desesperación y determinación. Como si supiera que lo que estaba a punto de decir iba a romper lo poco que quedaba. «Laura», empezó, con la voz rota. «Siempre fuiste mi mayor error y mi mayor miedo. Te alejé de mí porque sabía que eras diferente. Sabía que, un día, ibas a descubrir la verdad. Y ese día ha llegado, ¿verdad?» Cerré los ojos. No podía más, pero seguí mirando. Tu abuela quería quitarme a ti, como me quitó a Manuel. Como siempre intentó quitarme el control de todo. Nunca soportó que yo fuera como era, que no encajara en lo que ella consideraba una mujer decente. Y cuando tú naciste, vi en ti todo lo que ella adoraba. Su reflejo, no el mío. Hizo una pausa. Respiró hondo. No soy inocente. Nunca lo fui. Pero tampoco soy monstruo por completo. Todo lo que hice, lo hice por miedo. Miedo a perder lo poco que tenía. A que todos me dieran la espalda. Y sí, me equivoqué. Con Manuel, con tu padre, contigo. La cámara tembló ligeramente. Alguien la estaba sujetando. Si decidiste publicar todo, adelante. Yo ya no tengo nada que perder. Solo asegúrate de no convertirte en una de nosotros. Porque esa herencia de odio, Laura, también corre por tu sangre. Apagué el vídeo. No lloré. No grité. Solo sentí una calma extraña, como si ese peso que llevaba desde niña se hubiera evaporado con cada palabra. No necesitaba que ella pidiera perdón. Solo necesitaba verla humana, por fin, sin máscaras. Y lo había hecho. 2 días después, el reportaje fue publicado. El escándalo fue inmediato. Titulares en toda España. Hija denuncia a su familia por abuso, robo y ocultamiento de muertes sospechosas. Testimonio exclusivo de Laura Ibáñez desvela secretos familiares ocultos por décadas. Vínculos entre desapariciones en los 90 y una poderosa familia valenciana. La historia se volvió viral. Medios internacionales la replicaron. Me llamaron de universidades, fundaciones, programas de televisión. Pero yo no quería fama, solo verdad. La policía reabrió el caso de Manuel. El cuerpo de mi madre fue encontrado una semana después, en una cabaña abandonada en la Sierra de Cuenca. Había ingerido barbitúricos. Murió sola, como había vivido en su interior toda su vida. Dejó una nota. La última línea decía: «Al menos, ahora todo ha salido de mí». Mi padre fue citado a declarar por fraude y manipulación de fondos. Las pruebas eran contundentes. Su empresa cayó en bolsa. Fue despedido. Vive ahora en un apartamento diminuto, alejado de todos. Me envió una carta. Nunca la abrí. Álvaro desapareció de la vida pública. Cerró sus redes, abandonó la universidad y se trasladó a Bilbao, donde trabaja en un bar. Me escribió una vez, meses después: «No quiero perdón. Solo quiero que sigas volando. Que al menos tú lo logres». Javier y Julia siguieron conmigo. Juntos, fundamos una pequeña organización dedicada a investigar crímenes familiares silenciados. Herederos de la Verdad, la llamamos. Ya ayudamos a 7 mujeres a contar sus historias. Y estamos solo comenzando. Y yo volé. Me convertí en piloto comercial. Mi primer vuelo fue desde Madrid a Buenos Aires. Lo hice con una pequeña pulsera en la muñeca, la que mi abuelo me regaló cuando tenía 6 años, la misma que mi madre me había quitado y que encontré entre sus cosas al final. Antes de despegar, miré por la ventana. El cielo estaba despejado, y pensé: no importa de dónde vienes, solo hacia dónde decides ir.